Mi nombre es Mario Gómez, soy secretario de la Comisión Facilitadora de Paz para el Proceso de Paz entre el Gobierno del ELN. Trabajo como profesor en la Universidad Javeriana y soy representante del sector social en el Consejo Nacional de Planeación. He participado también en el equipo especial de las Naciones Unidas para la resolución 1612 en el marco del monitoreo y seguimiento de los niños y niñas en el conflicto armado colombiano. Con respecto a la pregunta, diría que en Colombia, por primera vez en la historia de la humanidad, se han presentado como necesario cumplir con los diferentes estándares internacionales que el sistema internacional de justicia y las mismas normas del derecho exigen en relación con los procesos de paz y la necesidad de que para que se adelanten con éxito deban tener bajo su observancia la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como que los procesos de paz deriven también en la posibilidad de conferir a los ciudadanos garantías de no repetición para que los hechos victimizantes, los hechos violentos, delictivos, como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños y niñas, la violencia sexual contra mujeres, no se vuelvan a repetir en el tiempo. Eso significa en Colombia que tenemos vigentes las enseñanzas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana, las normas legales como la Ley 975 y la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas. Tenemos los instrumentos de Naciones Unidas que, aunque no son vinculantes, son ilustrativos y aclaran distintos elementos de reflexión frente a los derechos que deben ser satisfechos. Me refiero a la resolución 60-147 de la ONU. En todas estas prerrogativas y exigencias se desenvuelve el proceso de paz. Nosotros queremos y entendemos que no podemos aceptar una paz que sea sinónimo de impunidad, ni una justicia que obstruya las posibilidades de convivencia. Y para eso hay que encontrar unas penas alternativas, admisibles, que los guerrilleros cuenten la verdad de los hechos hostiles que perpetraron, que las víctimas reciban reparación y que haya un proceso de investigación, juzgamiento y sanción. Evidentemente, de lo que se trata es de buscar un punto intermedio en donde un valor como la paz no aniquile a la justicia y viceversa. Y de eso se trata el ejercicio. Por eso en Colombia, a diferencia de otros países del mundo, se van a dar los distintos elementos que se exigen para poder dar cumplimiento a todos los derechos. Fíjese que en Sudáfrica, por ejemplo, se apeló más a la verdad que a la justicia, y en otros países se ha hecho justicia tardía, muchos años después. En otros casos ha habido elementos en donde los militares han exigido también una serie de beneficios. Entonces estamos frente a una serie de situaciones donde tenemos que buscar equilibrios de ponderación para salir adelante en los dos propósitos, justicia y paz. Chao, Dominique. Feliz año. Dentro de 8 días doy las notas. Chao, bro. Chao, Mario. Ya, ¿qué más? Listo. ¿Qué relación existe entre el derecho y la psicología en el campo de la justicia transicional? La relación entre derecho y psicología en el campo de la justicia transicional es muy fuerte, porque hay que entender que uno de los derechos más importantes dentro del catálogo de los derechos de las víctimas es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. La relación entre derecho y psicología en el marco de la justicia transicional es muy importante. Recordemos que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera integral. Esto implica medidas que se tienen que dar a favor de ellas para su rehabilitación emocional, para su recuperación psicosocial, para poder también ser beneficiarias de un derecho a la verdad. Deben estar preparadas para poder entender o recibir la información que se les va a suministrar sobre el porqué, las razones de violencia perpetradas en su contra. Hay una serie de elementos en los conflictos armados, tanto en Colombia como en el resto del mundo, que son importantes de denunciar, que son muy difíciles de digerir para las víctimas. La discriminación racial, el hecho de que los afrodescendientes y las comunidades indígenas en Colombia reciban con mayor violencia los impactos del conflicto armado.
Eso ha significado que para recuperar emocionalmente a las víctimas se involucren elementos y estrategias psicosociales. Y en ese mismo rango los niños y niñas son una población beneficiaria absolutamente importante y prioritaria, porque la Constitución política exige que los primeros que deben ser atendidos son los niños y las niñas, y los psicólogos, los pedagogos, los trabajadores sociales son quienes de una u otra manera atienden a esos niños y niñas en su cotidianidad. Parte de las grandes exigencias de las víctimas se van a plasmar a través también del sistema escolar. Allí vamos a reinventarnos la historia, porque de una u otra manera el derecho a la verdad se va a traducir en relatos en las clases de civismo y democracia. Hay mucho que hacer y la psicología es muy importante. Y así como pues, ligero y de rapidez, ¿qué futuro ve para el actual proceso de justicia transicional colombiano? ¿Cómo? ¿Qué futuro ve para el actual proceso de justicia transicional colombiano? Como lo dije hace un rato, Colombia tiene que avanzar hacia una paz que no sea sinónimo de impunidad y lograr una justicia que no se convierta en obstáculo para la convivencia. El futuro del proceso de paz no está en acuerdos que tienen que ver con tierras improductivas o con la posibilidad de empoderar a comunidades rurales del Baupés en el voto popular y hacer un rediseño del sistema electoral, darle más participación a algunas comunidades campesinas que hoy están rezagadas dentro del sistema de representación política. Esas distintas cosas que he mencionado, incluyendo temas como el de petróleo, minería y desarrollo agrícola, de una u otra manera estaban contempladas en el marco normativo de Colombia y en las políticas públicas que tenían que de una u otra forma ponerse en marcha, concebirse, idearse, desarrollarse. Hablar del derecho a la educación agroaviaria, hablar de la erradicación de cultivos de coca por vía manual, incluso hay muchos elementos allí que tienen que ver con la reactivación posible de la economía agrícola campesina. En esos temas creo que hay un acuerdo o una serie de acuerdos que van a facilitar entendimientos entre el grupo de las FARC y los representantes del gobierno. Sin embargo, el gran desafío es en la manera en cómo se deben atender los derechos de las víctimas, particularmente los derechos de reparación a la verdad y el derecho a la justicia, que tiene que ver, como lo dice la doctrina internacional y las normas, con la necesidad de que se investiguen, juzguen y sancionen los hechos criminales, que en este caso han sido muchos y han sido cometidos por las FARC en un amplio volumen. Me refiero al reclutamiento de niños, violencia sexual contra niñas, desplazamiento forzado. Y eso significará que podamos hallar los colombianos y por supuesto la mesa de negociación una pena admisible, una pena que logre ser válida para todos, para los colombianos, para el gobierno, para la guerrilla, para la comunidad internacional. Es decir, que no puede haber impunidad, y eso significa que esa pena, por ejemplo, sea una pena privativa de libertad, pero que no tenga el espectro de las medidas carcelarias, que sea una pena no carcelaria, que tenga, por ejemplo, la posibilidad de que tenga un componente de sanción en el marco de la justicia retributiva y también un componente de justicia restaurativa con las comunidades victimizadas en este país. Entonces, encontrar la pena y que los guerrilleros acepten que el Poder Judicial va a dictar sentencias condenándolos es de alguna manera el desafío para que el proceso se desatore en los aspectos que tienen que ver con la justicia.